Bien, amigos, la revista tiene el placer de contar con la presencia de la licenciada Ivonne García Ricardo. Para los que manejan información, Ivonne García Ricardo desde hace años es la directora ejecutiva adjunta de la Junta Agroempresarial Dominicana. La Junta Agroempresarial es una institución que reúne los productores agropecuarios de República Dominicana. Es prácticamente una asociación de hombres de empresas, pero productores del campo. Creo que son ganaderos y agricultores, todo lo que significa campo. Pero nosotros quisiéramos pedirle un favor, Ivonne, antes de esa posición que ella ha desempeñado con tanta firmeza junto a nuestro amigo, el exministro de Agricultura, Osmar Benítez, quisiera que nos diga antes, Ivonne, te recordamos en el Ministerio de Agricultura, pero en ese momento, Recursos Naturales y Medio Ambiente estaba dentro de Agricultura, así como Foresta estaba en otro lugar y después todo eso se reunió en otro lugar. Sí, buenos días. Buen día. La Subsecretaría de Recursos Naturales, que hoy se constituyó en un ministerio, era una subsecretaría del Ministerio de Agricultura, de lo que hoy es el Ministerio de Agricultura. Todo lo relacionado a medio ambiente estaba dentro de esa subsecretaría. Y adicionalmente, nosotros estábamos en la Comisión Técnica Forestal y desde ahí teníamos que ver todo lo que era foresta, los permisos, inclusive los de las granceras, aprovechamiento de la arena, agregados, todo eso lo manejaba la Comisión Técnica Forestal. Es decir, yo tenía dos posiciones: presidente de la Comisión Técnica Forestal y, en adición a eso, subsecretaria de Estado de Agricultura, que bien. Fui la primera mujer. Bien. Ivonne, otra ñapa. La Junta Agroempresarial reúne los hombres que producen en el campo, pero esos son empresarios siempre o son empresas. No. Allí están registrados las empresas y los productores como tales a nivel de personas y a nivel de asociaciones, cooperativas. Y hoy en día estamos trabajando con un capítulo muy interesante que son los productores acuacultores. Pero eso no es un sindicato, ¿verdad? Una asociación. Es una asociación empresarial. Asociación empresarial sin fines de lucro. Muy bien. Sin fines de lucro. La Junta es sin fines de lucro. Pero como CONEP. Sí. Ok. Pero defiende los intereses de esos sectores. De los esos sectores son, productores agrícolas, productores pecuarios e industriales. Y agroindustriales. Perdón, agroindustriales. Es decir, industrias que provengan de nuestro... De alimentos. Ok. Ahora, la ñapota es esta. Todo el 100% de lo que aquí se produce para consumir, es decir, ganadería, agricultura, industrias, del 100%. ¿Qué por ciento de eso, si es que ustedes ya tienen el número? Se queda en el... No, se exporta. ¿Qué por ciento se queda aquí? Y del por ciento que se queda aquí, legal o con una etiquetica injusta de contrabando, se vende en Haití. Es decir, esos tres grandes bloques de destino de nuestra producción, ¿en qué porcentaje ustedes lo han cuantificado? Ese dato per se no lo tengo, pero el 85% de la producción nacional es producto del consumo nacional, es suplido por los productores. Es decir, que solamente un 15%
de los alimentos de los dominicanos es que se importa. Bien, y ese 15 es el que se exporta, que produce divisa. No, Nada que porque ver. no tiene nada que ver. No hay Es decir, relación. del consumo nacional, Sí. el 85% se produce aquí. Sí, se consume aquí. Sí, el 85% de lo que se consume aquí es producto produce nacional, pero no tengo la relación de la exportación. Ahora bien, el mercado de Haití es un mercado muy importante para la República Dominicana. No solamente en los productos agropecuarios, en todo, porque tú ves, si vas a la frontera, y me imagino que usted ha ido, en Dajabón usted puede ver cuando hay día de mercado, llevan hasta los bloques de hielo en carretilla. Muy bien, pero cuando el gobierno decidió, bajo qué concepto, bajo qué predicamento, decidió que la JAT sea la que maneje el déficit de nuestra producción, es decir, que aquellos productos, cuando no se producían a nivel nacional lo suficiente para la demanda que teníamos, entonces la JAT llevaba a cabo un concurso y decía, aquí se necesitan 40 toneladas o 400 toneladas de habichuela o de cebolla este año. Entonces se hacía un concurso. Hay una mala percepción de eso. ¿No fue eso? No, ¿Y cuál fue? eso no es así. Fíjese, el Ministerio de Agricultura tiene un departamento de economía. En ese departamento, actualmente es así, se establece de acuerdo a los sembrados que hay en las diferentes regionales, cuál sería el faltante del consumo nacional. Y de esos renglones que están establecidos en la Organización Mundial de Comercio, porque esos son acuerdos internacionales, se establecía, bueno, de esos capítulos que hay en el acuerdo, como es el ajo, la cebolla, el arroz, el azúcar, la carne de cerdo, pollo, que pueden ser enteros y piezas y partes. De todo eso se decidía cuál sería el faltante del consumo nacional. Y establecido a través de una comisión conformada por el Ministerio de Industria y Comercio, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura, establecían cuáles eran las cuotas a importar. Es decir, eso se regula a través... Entonces, ¿por qué se llevaba a la JAT ese concurso? Bien, ¿por qué se hizo así? Porque siempre ha habido un mercado para esos faltantes y lo otorgaba siempre el Ministerio de Agricultura, cuota a cuota. Julio Jacín quería importar X producto, yo quiero traer cerdo, entonces le daban un permiso para Pero, ¿por 25 por toneladas, 100 ¿Por qué toneladas. se decía aquí, Ivonne, ahí donde tú estás, que el que la JAT llevara a concurso encarecía el producto? Bueno, les voy a explicar. Nunca lo ha encarecido, porque aún hoy día no lo hacemos el concurso, no se hace la subasta, pero lo subastan en la calle. Bien, entendemos. Mira lo que pasó. Esa discusión la tuvimos nosotros a nivel interno aquí. En el año 2, cuando hubo el cambio de gobierno de Danilo. Hipólito Mejía, le entregó a Leonel, cuando terminó su periodo, coincidió con la capitalización de las empresas del Estado, sobre todo cuando los ingenios pasaron a manos de algunas firmas que ganaron concursos. Al primer año de Leonel ocurrió algo, y fue que hubo una escasez de azúcar y fue necesario ordenar una importación. Cuando se discutió quién iba a manejar esa cuota de importación, se dijo,
los agentes de los mayoristas, esos que compran el azúcar. Otro dijo, no, los ingenios. Y un ingenio que era productor preguntó, el ingenio, dice, pero si nosotros no hemos sido suficientemente eficientes para completar esa cuota, ¿por qué nosotros somos los que vamos a manejar el déficit? Oye, Porque nos vamos a acostumbrar entonces a ser importadores y no ser productores. Esa situación no se da a veces con algunos miembros de la JAT, con algunos productos. No. Déjeme hablarle de lo del azúcar. Para los permisos de importación de azúcar está el INAZÚCAR. En el Consejo de INAZÚCAR, que lo preside el Ministerio de Agricultura, están los ingenios y los productores privados y los comerciantes. Entonces, se hizo una resolución. De esa resolución, cuando se establece el faltante de azúcar en el mercado nacional, el 70% se le asigna a los ingenios, que se lo distribuyen en parte proporcional de acuerdo a su capacidad productiva, me imagino. Y el 30% se le asigna al comercio. Y ese 30% era que iba a subasta. El 30% del total a importar en azúcar. Ahora mismo se estableció que había un faltante, pero eso se ha manejado por asignación directa. ¿Cuál es la diferencia entre las subastas realizadas por la Bolsa Agroempresarial? ¿A qué vino? Sigue. Por la Bolsa Agroempresarial y los demás. Que lo que se subastaba, el valor subastado, entraba directamente al fisco. En principio se entregaba a aduanas y después a la Tesorería Nacional. Bien. Es decir, todo ese recurso ha ido directamente. Entendimos. Ivonne, uno de los mejores ministros para mí que hemos tenido en agricultura es un señor que se llamaba Luis Ramón Rodríguez. Sin embargo, fue víctima de una, yo digo casi una difamación, porque se dijo que la causa de su destitución no fue la real, que fue una enfermedad, sino que otorgó unos permisos fuera de la JAT. Otorgó unos permisos a una empresa que él le dio preferencia. Para dejar ese asunto claro, porque todavía se habla, ¿eso fue así? No tengo conocimiento, pero realmente en ese momento se tuvo una coordinación muy estrecha con ese ministro. Y realmente, bueno, veníamos de donde no estaba ordenado a cuando se pasó el decreto donde ordenaba la subasta, que eso lo hacen en otros países. En Panamá convocan, inclusive de manera internacional, cuando van a comprar, por ejemplo, arroz en Panamá, hacen una convocatoria a través de la bolsa y podemos participar los dominicanos, etcétera. ¿Y nunca se evaluó hacer una subasta con el precio hacia abajo y no hacia arriba? Cuando Luis Ramón... Porque yo siempre digo que... Cuando Luis Ramón se establecía un tope, por ejemplo, no el que más ofrezca por el permiso, sino el que menos ofrezca. Si ustedes me permiten, No. yo le puedo explicar. Se pone ayudar a explicar eso. un número de partida, un número base, y se va subiendo. Cuando José Ramón decía el tope, por ejemplo, 400 pesos el quintal o 4,000 pesos la tonelada, en lo que era por tonelada, ahí se paraba. Y el que ofrecía eso se le adjudicaba el permiso.
Mira, Ivonne está aquí representando a Osmar Benítez también, porque lo habíamos invitado y se le presentó un compromiso que me encargó a mí que le dijera al doctor y a todos ustedes que no pudo por el compromiso, pero que Ivonne iba a venir porque ella conoce ampliamente todo eso. Entonces, el tema de la subasta, para aclararle esto al doctor también, fue un sistema en la que la AYAD no tuvo responsabilidad alguna en los valores a donde se llegó a pagar las primas que se pagaban. La responsabilidad de eso La tuvo el mercado. es una responsabilidad del gobierno, que para quitarse de encima la mala historia de que los permisos se vendían como en un mercado, adoptó ese sistema y acudió a la Junta Agroempresarial para que le realizara esos concursos a través de su bolsa, como hizo Coco en aduana, que no estaba obteniendo los resultados por los vehículos que se quedaban en aduana por diversas razones. Fue a la AD a proponerle que se lo subastara, ¿verdad? Entonces la AYAD le hizo ese servicio. La única AYAD que queda y ha sido por mucho esfuerzo es la dominicana. Bien. De todas las que surgieron juntas. Bueno, por la parte mía, yo tengo dos temas que quisiera que tú nos los aclares. Uno es el tema de la incidencia que tienen los impuestos en los productos. Es decir, la DR-CAFTA, por ejemplo. Si nosotros decimos, no importa lo que hayamos firmado, aquellos productos que debemos proteger, nosotros le vamos a poner un arancel alto para que no entren. Inmediatamente los firmantes con nosotros van a quejarse porque lo violamos. Es abrir el mercado, ese uno. Y el segundo es lo siguiente. Cuando se hablaba en el pasado de cuáles eran las principales fuentes de divisas del país, porque ya ni el oro ni el dólar es lo importante es la balanza. El país es desarrollado y no tiene problemas en la medida que exporte y venda más productos de lo que importe, que la balanza sea favorable. Y dice, ¿y cuáles son los temas? Dice, primero las remesas, que la remesa entra limpiecita, no tiene ningún consumo local. Después el turismo, que tiene un componente de uso, de servicio, que hay que pagar. Después sigue la zona franca. Y hay un renglón que antes se mencionaba que se dejó de mencionar. Y yo quiero que tú me digas si ya se puede mencionar o si todavía la cifra no se puede comparar con la remesa, que es la agroindustria exportadora. De ninguna manera se puede comparar. Tenemos muchos riesgos en la agropecuaria, pero tenemos grandes retos y oportunidades. En este momento, por ejemplo, la Universidad de la Florida y comerciantes están interesados en un capítulo que ha comenzado, que es la exportación de carne. Tenemos muchos productores que han comenzado ya con el grass. ¿Carne de res o de cerdo? De res. El grass fed, que consiste en aquellos ganaderos que no utilizan productos de hormonas, antibióticos, que es solamente pasto. Mejorando el pasto, certificando las fincas, se genera la exportación. Y ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos se ha anunciado la producción de carne en laboratorio. Y todas aquellas nutricionistas y personas que quieren una comida saludable, no quieren ese tipo de comida. Quieren ir a lo producido bajo estándares de orgánico o sostenible. Y tú que eres bióloga o bioquímica, ¿cuál es la medida que esos países toman para vigilar que eso se lleve a cabo aquí? Cuando ellos dicen, aceptamos
tal producto dominicano de que no tengan esos componentes? No, hay que tener una certificación. ¿Y quién es el organismo aquí que vigila eso? No, esas certificaciones son empresas privadas ¿Qué hacen los que ISO? regulan, exactamente, hacen las inspecciones y los laboratorios Que certifican. y certifican de que eso es así. Y eso está muy regulado, don Julio. De hecho, han devuelto muchos furgones que se van con una clasificación y están violando esas regulaciones. De manera que ese mercado tiene que ser muy seguro. Bien, Finalmente. ¿qué ustedes quieren? ¿Cómo ustedes quieren que el público, y además más que el público, aquel que no es miembro de la JAT y que es productor, que se llama el pequeño productor, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de aguacate, no es lo mismo un productor pequeñito que los Castillos, ni se parecen. Sin embargo, el que está afiliado a la CAE Castillo, no el pequeño productor. Sí, los pequeños productores también están todos. Tenemos, No todos quizás. bueno, pero en su gran mayoría. La reforma agraria. Y es parte. los que están asociados a través de las asociaciones, y allí llegamos nosotros con la parte que es y capacitación. hay pymes en el campo, Sí, pequeña empresa. pequeñas empresas, sí. La pequeña empresa, y el gobierno ha promovido mucho para que se regulen, para que hagan sus estatutos, sus organigramas, para ser sujetos de crédito, Ustedes, tienen que Para que se organizar. pongan en cooperativa también. En muchas cooperativa. Y veces. ustedes la cooperativa, ¿cómo se llama? Cuando una gente tiene poca tierra, Los Minifundista. minifundistas. el minifundista. ¿Cómo ustedes ven a esos? Bueno, ¿No lo ven como competencia ni como gente que hace daño? no, lo que hay que ayudarlo a que se organicen, porque fíjese, lo que pasa es que un pequeño productor no tiene capacidad para hacer un gran negocio, no tiene capacidad para hacer un gran negocio, entonces se organizan para poder suplir la demanda. Si usted produce, qué sé yo, 10 quintales, 15 quintales, pero lo que le está pidiendo un comprador es un furgón, 25 toneladas, usted tiene que buscar la forma de asociarse con otro para poder suplir ese producto. Las instituciones como Reforma Agraria y eso, yo he visto líderes de la Reforma Agraria ya en la YAT, o sea que forman parte también. Sí, claro están que ahí. sí. Si usted va a la administración pública y pregunta, ¿cuántos haitianos trabajan en la administración pública? Dice, ninguno. Bien, así es que tiene que ser. ¿Cuántos haitianos trabajan en los ingenios azucareros? Dice, bueno, ahora mismo hay muchos que están mecanizados, posiblemente haya un 30% de haitianos en el corte de la caña. Ahora, ¿cuántos haitianos hay en la agroindustria de la JAT trabajando? ¿Qué por ciento? Bueno, eso se hizo un estudio, inclusive nosotros trabajamos directamente con el Ministerio de Trabajo para regularizar los empleados, porque se había puesto una cuota de un 20% haitiano, 80% dominicano, pero eso no se ha podido cumplir, don Julio, porque muchos Y dominicanos... depende mucho de la agroindustria, del tipo también, porque no es lo mismo una agroindustria forestal que una agroindustria de alimentos. En la agroindustria de alimentos casi no hay haitianos. Bueno, que yo conozco. se ha tratado de tener la cuota por debajo de un 20% y que esos estén regularizados. Y la ya ha estado trabajando y pidiendo asistencia del ministerio para poder llevar eso a cabo. Dos cosas para una ñapita, como dice el doctor. Ya se definió lo de Lisa, No, de no. la rectoría todavía. No. Y la otra, sintetiza cómo fueron los resultados de la feria agroalimentaria que se celebró en el Concord, que no oficialmente no llegó ningún informe. Bien, eso era una de las cosas. Yo fui, la vi, de las pocas que... En esta ocasión vinieron representantes compradores de 32 países. Fue excelente, una presentación de productos de primerísima calidad.
Hay empresas grandes en el país que exportan tomates, de todas las clases de tomates. No sé si pudiste ver, por ejemplo, la exposición de Mamma Mía. Una variedad de tomates, de los cherry, tipo uva, bugalú. Se hicieron negocios. Y se cerraron negocios por más de 420 millones de dólares en las citas de negocio. 420 millones de dólares. en 3 días. Aquí. Sí, en la feria que nosotros celebramos cada 2 años. Pero usted está hablando de 5%, de 2.500 millones de pesos. Sí. No. Pero Había un centro allá donde la gente los contactos se fajaban porque eso también eso está viene- registrado por el CIRD, Pro Dominicana. Así es. Bueno, gracias, Ivonne. Un placer. Había quedado un tema que usted tenía ¿Cuál es? ¿Cuál era? ahí, que es el tema de los impactos ambientales. Ajá. Usted estuvo hablando con los productores de aguacate, por ejemplo, que Sí. es algo que ha sido muy tocado en el mercado internacional. Yo lo que digo cuando daba clases de ecología en la universidad, que desde que usted se establece en un lugar para hacer, aunque sea un ranchito, usted está haciendo un impacto en el ambiente. Entonces, Que está agrediendo la naturaleza. sí, porque lo que estaba ahí de manera natural, ¿Usted lo quitó? Entonces, hay algo muy importante que es la ley de ordenamiento territorial que dice dónde se puede hacer cada cosa, que nunca ha sido respetado, ¿verdad? Nosotros teníamos más de 20 años luchando por esa ley, donde se establece la protección, por ejemplo, de los nacimientos de los ríos, los márgenes de los ríos, donde ustedes pueden tener un aprovechamiento de minerales. Entonces, la industria, tanto extractiva como de fomento de la agricultura, hace un impacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se lo dije el día pasado. Es el estudio ex ante. Antes de hacer algo, hay que ver qué es lo que hay, un levantamiento. Pero antes de prohibirlo también hay que hacer el estudio. Antes de hacerlo, ¿verdad? Sí, y antes de Entonces, prohibir, antes de controlar. establecer cuáles serían los correctivos Exacto. del lugar para minimizar esos impactos. Y por ejemplo, en la minería, que viene el amigo del doctor y hablan mucho de eso, para eso, ¿Quién es el amigo del doctor? él sabe, su amigo de la minería que hablan aquí. Sí. En la minería también se hacen los correctivos, porque después de extraer hay que tratar de llevar el paisaje lo más parecido a como existía. estaba. Y eso se llama reclamo minero. Y vamos a hablar Y con todas las alguien. minas deben tener un reclamo minero. Vamos a hablar con alguien hoy que entiende bastante de esos temas y Mi amigo Mamerto Valerio. que está aquí el turno. Que le pedimos a los televidentes y a los que siguen este programa que no se muevan de su sitio porque ahí sí hay sabiduría. ¿Verdad? Bueno, va a hablar de foresta y aprovechamiento forestal, Ivonne, gracias. en lo que hemos trabajado mucho juntos. Qué bueno. Gracias, Ivonne. Hay que decir que esa operación que ella menciona, que cometimos un error, los 420 millones de dólares no son 2.500, son 23.000 millones de pesos. Se Sí. negociaron en 3 días. 23.000 millones de pesos. Yo fui 3 veces a esa feria y siempre iba al salón donde la gente está negociando para ver si... Pero eso es impresionante, Sí, ya el volumen sí, aquí, sí. eso es... Porque el país está en esa dirección. Entonces, Y todas cuando esas operaciones son hay el de evento, la gente lo comercializar aprovecha. productos de aquí fuera. A un Eso incluye- eso garantiza mercado. Sí, eso incluye el tabaco, porque todas esas personas que han venido a la feria, primero son clareadas, Puede incluir cualquier cosa, son 23.000 millones. Sí, que es bueno, es bueno. son clareadas por la agencia de Pro Dominicana,
Es decir, que las personas que llegan aquí... O sea, que no te van a engañar. Son gente que han sido a través del Blue Book, que nosotros estamos registrados en ellos, y le dan un seguimiento a esas empresas para confirmar que son empresas reales. Bueno, vamos a agradecer a doña Ivonne su participación.